Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Como les dije, hoy comenzamos una serie titulada Diáconos, siervos ejemplares de la iglesia. Y les voy a invitar a que leamos la palabra del Señor en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Y leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: para que si tardo, esto te escribo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias que nos permites el honor de leer tu palabra. Gracias, Señor, que en este momento estamos aperturando, Señor, este seminario, estos estudios, Padre, que vamos a desarrollar en varias semanas mediante tu voluntad. Pedimos, Señor, que me des la gracia de poder exponer estas verdades con claridad, con fluidez, para edificar a tu pueblo, Señor, y no solamente a la iglesia Casa de Dios, sino a las iglesias de nuestra organización, que pronto estarán también tomando nota, Señor, de estos estudios. Te pido en el nombre de Jesús que nos edifiques y que podamos crecer cada día hacia la excelencia, porque somos la iglesia tuya, Señor, columnas y baluartes de la verdad. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Sus misericordias se hacen nuevas cada mañana. Y como les decía, mis hermanos, esta serie la acabamos de desarrollar recientemente. Acabamos de desarrollar una serie titulada El perfil de los ministros en la iglesia. Y ahí estudiamos del versículo 1 al versículo 7. Perfil de los ministros en la iglesia. Fueron 10 estudios, unas 11, casi 12 horas de estudio que le dedicamos a esos 7 versículos, y considero que fue muy nutritivo. De hecho, es importante que hoy hagamos un pequeño énfasis en lo visto, ya que fíjense que el texto que acabamos de leer en 1 Timoteo 3:14, él dice: esto te escribo. Esa palabra, esto te escribo, ¿a qué se refiere? Esto te escribo. En primer lugar se refiere a lo dicho en el capítulo 3, a lo inmediato, a lo que acaba de escribir. Esto te escribo, y lo que acaba de escribir es el perfil de los ministros en la iglesia, versículo 1 al 7, y los requisitos para el diaconado, para el ministerio del diaconado. Entonces él dice: esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, porque es de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, que es llamado a sostener en alto los valores de la Biblia. De manera entonces que es importante que destaquemos lo que hemos visto en los primeros 7 versículos a grandes rasgos, y le quiero colocar en pantalla el texto en griego de 1 Timoteo 3. Esto que ustedes ven allí es el texto griego. Cuando el apóstol Pablo dice: esto te escribo, se refería a lo que por la inspiración divina él les había compartido. Y aquí tenemos el texto griego, pistos o logos, palabra fiel, o más específicamente una Biblia, si tiene una Biblia textual, diría fiel la palabra, pistos o logos, fiel la palabra o palabra fiel. Y decíamos que toda esa revelación tiene importancia capital, porque esa palabra, esa expresión palabra fiel, está diciendo que es muy importante. Y dicen esta frase aparece por lo menos 3 o 4 veces en las epístolas, y en una de ellas dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esa palabra pistos o logos tiene la fuerza de lo que Jesús hacía cuando iba a decir algo muy, pero muy importante, y Jesús decía: de cierto os digo. Y probablemente hacía una pausa para captar la atención, y luego decía aquella palabra, aquella enseñanza que tenía importancia capital. Esa palabra de cierto os digo, o pistosólogos,
palabra fiel, era una forma de subrayar, de resaltar lo que iba a decirles. ¿Qué iba a decirnos en este capítulo? Dice, eitis episcopes oregetai calu ergu epitumei. Es decir, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y yo le subrayaba estas palabras clave. Bueno, episcopes se traduce, esta palabra episcope se traduce obispo, anciano, pastor. Son títulos que hablan de la misma función, episcopes. Y dice que si alguno anhela obispado, anhela oregetai, esta palabra oregetai, y quiero llamar su atención de que el idioma griego es fonético y uno pronuncia básicamente lo mismo que escribe. Si usted escribe la L con la A, es la. Y si usted escribe la lambda con la alfa, es la. Porque es fonético, se pronuncia lo que tú escribes. Si deletreáramos esta palabra, es omicron, rho, epsilon, gamma, epsilon, tau, alfa, iota. Oregetai. Y la palabra oregetai se traduce anhela, pero en el griego tiene la fuerza de extenderse, como quien extiende la mano para agarrar algo que quiere, que anhela, que desea, que no posee. Ese extender la mano tiene que ver con un esfuerzo, un sacrificio que hace alguien por obtener algo que desea. Ahora, en este caso lo que está anhelando, y lo está anhelando ardientemente, la palabra epitumei, de la palabra griega epitumia, que tiene que ver con un deseo ardiente. Yo les decía a ustedes que ese deseo ardiente podía tener una connotación negativa o una connotación positiva. A veces las personas tienen deseos ardientes, pero son sus bajas pasiones lo que lo impulsan a tener ese deseo ardiente. Cuando en la Biblia se hablan de bajas pasiones, deseo ardiente por lo malo, se traduce en la Biblia como lascivia, concupiscencia, y son deseos ardientes, pero para lo malo. Y cuando estudiamos este pasaje, vimos, entre otras cosas, de que la epitumia puede ser un deseo bueno. Si tú estás deseando las cosas sagradas, estás deseando más de Dios, los dones o bendiciones de Dios. Y en este caso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que si alguno anhela, oregetai, ardientemente, epitumei, el obispado, episcopes o episcopos, ahí dice episcopes, entonces dice buena obra, calu ergu, buena obra, desea. Si lo que desea es la obra, porque si una persona lo que desea es el estatus, la posición, la visibilidad o algún otro interés económico tal vez, si él lo que quiere es eso, no es algo honroso, no es una buena cosa lo que él está deseando. Si lo que desea es la obra y usted realmente no necesita el nombramiento para hacer la obra, es más, debiera tener la obra antes de recibir el nombramiento. Yo le decía a los ministros, las veces que he dado este estudio a los pastores y ministros de nuestra organización, les he dicho de que esta lista de requisitos es tanto la puerta de entrada como el camino que debe recorrer. Debe tener cierta medida en cada uno de esos 18 requisitos, cierta altura, ha levantado la pared a cierta altura y con esa base entra a la obra, al trabajo del ministerio. Entró, comenzó a ejercer, pero evidentemente debe seguir creciendo. Es tanto la puerta de entrada como el camino que debe recorrer. A lo largo y ancho de su carrera ministerial, yo debo seguir creciendo. Yo tengo ya 46 años que le entregué mi vida a Cristo y debo seguir creciendo y lograré llegar a la meta cuando esto corruptible se vista de incorrupción, cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Pero debo seguir creciendo. Cada cristiano debe hacerlo y, por supuesto, con mayor razón, cada ministro debe hacerlo, seguir creciendo. Entonces, ahora me dice, deiunton episcopon anepilenton einai. Lo que estoy diciendo es, pero es necesario que tiene estos requisitos. Es necesario que el que anhela obispado cumpla con este perfil. Y yo quiero resaltar esta frase, deiun, es necesario.
es necesario. Y me llama la atención que muchos lo ven, leen necesario, pero entienden opcional. Muchos leen, es necesario, pero interpretan, es opcional. Yo no entiendo cómo puede leer una cosa y entender otra. Porque si no llena ese perfil, sea la lista del obispado o la lista de los diáconos, si no llena un perfil, no estoy diciendo que sea perfecto y que tenga 100 en cada punto, en cada requisito, pero debe tener el perfil. No, él tiene mala paga, tiene tal problema, pero él predica bien. No, él tiene mal testimonio, pelea con los vecinos, tiene problemas con todo el mundo, pero es que él tiene un carisma. El Señor dice, es necesario, debe tener el perfil. Eso lo que significa es que hay que dejarle más tiempo. Hay que dejarlo más tiempo para que muestre esas virtudes de carácter cristiano maduro. Y esta palabra es tan importante que también aparece en Juan 3. Teikun aparece en Juan 3 cuando dice, es necesario nacer de nuevo. Si alguien no ha nacido de nuevo, no entra en el reino de Dios. Allá no van a decir, no, lo que pasa es que él no vivió muy rectamente, hizo un cantidad de cosas escondidas por allí, pero déjame entrar. No, allá no entrará ninguna cosa común o inmunda. Es necesario nacer de nuevo, dice Jesús en Juan 13. Y el que no nace de nuevo no entra. Por eso que dice en Apocalipsis 22, bienaventurados los que han lavado sus ropas para tener derecho a entrar por las puertas de la ciudad. De manera que es necesario nacer de nuevo y es necesaria la santidad, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad tiene que ver con mi vivencia, con mi obediencia a la palabra del Señor. Entonces, aquí me dice que es necesario que sea irreprensible. Irreprensible sea, einai. Anepilenton, einai. Irreprensible sea irreprensible. Y luego habla una lista de requisitos que yo se los he dicho ya en el estudio, solamente estamos haciendo como una recapitulación, porque acuérdense que en la iglesia hay dos oficios oficiales, dos oficios que Dios instituyó como liderazgo para la iglesia, que es el obispado, que es el pastor o el equipo pastoral, y el diaconado, el equipo de diáconos. De manera que necesitamos ver estos dos pasajes no como dos series o dos temas aparte, porque los dos listados hablan del liderazgo de la iglesia. Y usted podrá quizás observar que en las Sagradas Escrituras usted encuentra una sociedad de jóvenes, sociedad de damas, evangelismos y misiones, sociedad de caballeros. ¿Usted ha leído alguna vez en la Biblia algo como eso? ¿De dónde sale esto? Porque si esta es la iglesia de Dios y se hace lo que dice la Biblia, ¿de dónde sacamos nosotros eso? En nuestra organización, nosotros tenemos esa estrategia para cumplir con lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Recuerden que en Efesios 4, 11 y 12 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice el versículo 11. Y luego el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa palabra perfeccionar, del griego katartizo, esa palabra dice entrenar, capacitar, involucrar, enviar a los hermanos. ¿A qué los vamos a enviar? A realizar la obra del ministerio. De manera que los pastores y los diáconos en las iglesias, y especialmente en este caso los ministros, los pastores, tienen el deber de capacitar a los creyentes, entrenarlos e involucrarlos para que hagan la obra del ministerio. Y entonces tenemos como estrategia una sociedad de damas, una sociedad de jóvenes, una sociedad de evangelismos y misiones, y cada una de esas dependencias que son equipos que han sido entrenados y que deben guiar a parte del rebaño para hacer la obra del ministerio. Son estrategias que debemos cumplir, que nosotros podemos cumplirlas de esa manera o podemos cumplirla de otra, pero lo que no es negociable es que cada creyente debe ser un miembro activo, que los creyentes no sean pasivos. Yo le decía
a los pastores recientemente, les decía, es deber del pastor, así como de un presidente de una república o presidente de cualquier país, tiene el deber de abrir fuentes de trabajo para que todos puedan trabajar y todos puedan ganarse el pan y puedan llevar el sustento para sus casas. Bueno, de igual manera, los pastores deben crear estrategias, deben crear fuentes de trabajo donde todos puedan trabajar, donde todos puedan usar sus dones, donde todos puedan crecer y ser útiles a los propósitos de Dios aquí en la tierra y en sus vidas. De manera que es una estrategia válida. Y luego me dice que debe ser irreprensible, y ese irreprensible debe ser en toda esa lista. Acuérdense que dice irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, en toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Yo quiero llamar su atención que esta palabra, anepilenton, irreprensible, es el encabezado a esa lista. ¿En qué va a ser irreprensible? En cuanto a su hogar, en cuanto a su vida personal, todo lo que menciona en esa lista, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, todo lo que acabamos de mencionar, él debe ser irreprensible, porque si tú le metes la lupa en todas esas cualidades, las está cumpliendo en alguna medida. Y nadie tiene de qué señalarlo en esas áreas. De hecho, hermano, yo veo la lista no lineal. Yo puedo ver que es circular esa lista. O sea, no es una lista lineal, sino que comienza irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y continúa la lista y termina diciendo que tenga buen testimonio de los de afuera. Comienza diciendo irreprensible y termina diciendo que tenga buen testimonio. Es un círculo. Y él debe crecer constantemente en esas áreas. Fíjense que la primera que aparece en la que él debe ser irreprensible es Mías Gunaikos Andra, de una sola mujer, Gunaikos Andra. Si lo pasamos al castellano, diría hombre de una sola mujer. Mías Gunaikos Andra, un hombre dedicado a su mujer, un hombre entregado a su mujer, un hombre que le dedica tiempo a su mujer. Y esto es muy importante, hermanos, porque yo le comentaba a ustedes en esa ocasión de que a veces ocurre de que hay esposas que se sienten, su esposo es un pastor, sienten que no tienen esposo y no tienen pastor. ¿Por qué? Porque su esposo está metido de frente en el trabajo y las está desatendiendo a ellas. Y lógicamente ella siente que, como el trabajo de él es ser pastor, entonces ella siente que es un impedimento para él si exige o demanda más atención de parte de él. Pero un buen pastor debe entender que hay una orden del Señor, Mías Gunaikos Andra, es decir, un hombre entregado a su mujer, un hombre dedicado a su hogar, un hombre que está atento. Y les decía que hay mujeres, esposas de ministros, que a veces se sienten que no tienen esposo porque su esposo está dedicado a su trabajo es pastorear, y tampoco tiene pastor, porque el pastor tiene tiempo para todas las demás ovejas, pero no tienen tiempo para ellas. No las miran como ovejas de la congregación, y eso es grave. Los ministros tenemos que dedicarnos, por supuesto, a nuestras esposas. Sin embargo, hay un punto de balance. Yo no puedo desatender mi llamado ministerial por atender quizás desmedidamente a una esposa que demanda más de lo razonable. O sea, ese es el otro lado de la moneda. Yo recuerdo una vez estaba dándole consejería a alguien y esa persona me dijo, hermano, mi problema es que yo amo demasiado a mi esposa. Y suena bonito, amo demasiado a mi esposa. Pero pregunto yo, ¿cuándo es demasiado? ¿Cuándo es demasiado? Porque si Cristo dice que yo debo estar dispuesto a dar mi vida por ella, y si yo estoy dispuesto a dar mi vida por ella, o mejor aún, vivo dedicándole mi tiempo a ella, es decir,
mi vida la invierto en ella. Si yo hago eso, no la estoy amando demasiado, porque aún la estoy amando como Cristo me ordenó amarla. No la estoy amando demasiado. ¿En qué punto un hombre ama demasiado a su mujer? Cuando la pone a ella por encima de Dios y de su obra. Cuando por complacerla a ella desagrado a Dios. Cuando por agradarla a ella incumplo mi deber delante de Dios. Yo necesito un balance donde yo tengo a Dios en primer lugar y le dedico una parte importante de mi tiempo, pero también entiendo de que en esas exigencias que Dios me hace están mías gunaikos andra, hombre de una mujer, hombre dedicado a su mujer. Yo necesito ese balance. Yo sé que no es fácil y a veces uno se siente como el malabarista que está haciendo girar todas las pelotitas, pero necesitas lograr ese equilibrio, porque necesitas honrar a Dios sobre todas las cosas y honrar a tu esposa, honrar a tu familia, dedicarte también a tu familia. Eso lo vimos pues en este seminario. Vimos entonces, y además de eso dice sobrio, nefalion, sobrio, sófrona, porque aquí, aquí no le pude colocar el acento, sófrona, que tiene que ver con prudente, cosmion, que es decoroso, filoxenon, que es hospedador o servicial, didáctico, apto para enseñar, y ahí continúa la lista. No dice, no dado al vino, no pendenciero, y me gusta esta parte, me plecten, pi, landa, eta, capa, tau, eta, nu, plecten. Me gusta esa palabra, hermano, porque de esa palabra viene pleitos. No pendenciero, no un busca pleito, no un problemático. Los cristianos, hermanos, y mucho menos los ministros, no podemos ser conflictivos, problemáticos, que estamos como a punta que con cualquier chispazo se prende el fuego, se prende la pelea, se prende la discusión, soltamos la ofensa. Un cristiano no puede ser así, y mucho menos un ministro. Si un ministro es pendenciero, conflictivo, problemático, pleitero, no califica, porque debe ser irreprensible, y en ese aspecto no lo sería. ¿Te das cuenta? Es necesario. Bueno, ya con esto estamos por terminado este breve repaso, y repito, estamos terminando una serie. Ya hace unas semanas que terminamos esa serie, y vamos a comenzar, pues por supuesto, la siguiente parte de este seminario. Y bueno, vamos a darle un aplauso al Señor y pasamos a la otra lámina. Recuerden, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios, y por lo tanto es nuestra máxima regla de fe y conducta cristiana. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que creemos, todo debe estar condicionado por lo que la Biblia dice. De manera que necesitamos realmente tomarla como bandera. Si nosotros aquí en la iglesia no tenemos la Biblia como nuestro centro, pronto nos veremos infectados con la apostasía. Estamos en tiempo de apostasía. Necesitamos que nuestros ministros cumplan con un perfil. Nuestros diáconos cumplan con un perfil. Que los miembros tengamos un perfil como hombres y mujeres de Dios, que viven y practican lo que la Biblia dice. Sí, porque si le llamamos Señor, debemos obedecerle, como dice Malaquías 1:6. Si yo soy Señor, dice el Señor Jehová, si yo soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Y si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Eso dice Dios reclamándole a los hijos de Israel. Pero muchos de nosotros también podemos recibir el impacto de esa amonestación. Porque si usted le llama Señor y no lo obedece, evidentemente lo van a desconocer, como lo dice Mateo 7:21-23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Y entonces les diré, no te conozco. Me llamas Señor, pero no me obedeces. Y por eso digo y enfatizo, todo en la iglesia debe ser evaluado y debe estar condicionado por lo que la Biblia dice. Los ministros, el pastor, el equipo pastoral y el equipo de diácono, el liderazgo y cada miembro debe ser un vigilante de que aquí se practique, se predique y se practique lo que la Biblia dice. Todos debemos ser vigilantes. La responsabilidad es principalmente del pastor. Escribe al ángel de la iglesia.
Pero a la larga termina diciendo: el que tiene oído, oiga, porque es para todos. Todos tenemos una responsabilidad delante del Señor. Entonces entramos ahorita ya con esta serie, diáconos, siervos ejemplares en la iglesia. Y básicamente, hermanos, estos van a ser los 4 puntos, no de la clase de hoy, estos van a ser los 4 puntos para todo esta serie de temas. Y donde vamos a pasar más tiempo va a ser en los 2 últimos, en el tercero y en el cuarto. Pero básicamente viene siendo el significado del término diácono. 2, origen de los diáconos. 3, requisitos para ejercer el diaconado. Y 4, los diáconos y sus funciones. Repito, donde vamos a pasar más tiempo es en estas 2 últimas. Yo aspiro por lo menos cubrir esta hoy. En la próxima entraríamos acá y tal vez comenzaríamos acá a hablar de los requisitos. Lo cierto es que vamos a estar profundizando en estos temas, y el primer punto que tenemos en pantalla es significado del término diácono. Significado del término diácono. Y aquí tenemos varias palabras griegas donde encontramos en las escrituras, y es interesante, hermanos, interesante poder observar esas palabras griegas en el texto bíblico. O sea, qué palabras de ellas aparecen en textos que conocemos. Hay muchos textos que usted y yo conocemos, pero desconocemos. Por ejemplo, en el caso de ser servidor, a veces es la traducción de la palabra diáconos, a veces es la traducción de la palabra doulos o de la palabra huperetes, y hay una serie de palabras griegas que le da un matiz, un enfoque más o menos diferente o complementario. Entonces tenemos la palabra diaconeo, que significa servir, y es un verbo. O sea, es decir, diaconeo es sirvo, si está conjugado en primera persona, sirvo. Tiene que ver con el servir, es activo, tiene que ver con el servicio. Y tenemos, por ejemplo, aparece entre muchos otros textos, aparece en Timoteo 3:10 y 13. ¿Se acuerdan en Timoteo 3:10? Y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Esa palabra, ejerzan el diaconado, es la traducción de la palabra diaconeo. O sea, es la acción. Porque como vamos a ver en estas palabras, al analizar estas palabras, una de las cosas que vamos a descubrir, a ver, es que todos somos diáconos. Todos los creyentes son llamados a ser diáconos, a servir. Gálatas 5:13 dice: servíos por amor los unos a los otros. Y la palabra es diaconía. Servíos por amor los unos a los otros. O sea, todos los creyentes somos llamados a servirnos los unos a los otros. Y vamos a descubrir al analizar estas palabras que además de que todos somos llamados a servir, hay un grupo de hombres y mujeres que van a hacer del servicio su profesión. Van a hacer del servicio su profesión, su ministerio. ¿Te das cuenta? Todos somos llamados a servir, pero hay un grupo de hombres y mujeres que van a tener la oportunidad de dedicarse de manera profesional, por decirlo de alguna manera, dedicados en el ministerio del servicio. Y por supuesto, para eso, porque va a servir entonces en niveles y en áreas muy específicas y muy variadas, lo significa que necesita un perfil, y por eso la lista de requisitos que examinaremos cuando lleguemos a esa parte. Entonces, la otra palabra es diácono, que es un siervo, un servidor. En Juan 2, 5 y 9, ustedes recuerdan Juan 2, 5, cuando Jesús está en las bodas de Caná de Galilea y le dicen que se acabó el vino, y los servidores, esa palabra servidores es diácono, los servidores, porque un diácono era algo así como un mesero, no era solamente, eso no era un oficio solamente de lo que ocurría, de lo que ocurrió en la iglesia, ¿no? En las fiestas, en los sitios, había quien le llevaba la comida, era el mesonero, que le llevaba los alimentos a los que estaban en la fiesta, que traían las bebidas, servían a la gente. Había unos que atendían en la puerta, los guiaban. O sea, eran servidores. Y en esa fiesta, los servidores, los sirvientes, dice ahí en Juan 2.5 y Juan 2.9, es la traducción de diácono. Es un siervo, es un servidor, es un sirviente.
Así mismo como usted lo escucha. También lo podemos ver en Efesios 6:21. Efesios 6:21, y lo tengo por aquí registrado, el texto donde el apóstol Pablo habla de Tíquico. Dice: todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Ahí usted lee ministro, pero esa palabra ministro es la traducción de la palabra diácono. Tíquico, que no era un diácono como tal de oficio, era un ministro del Señor, pero él es un servidor, porque los ministros, el pastor es un ministro, es decir, el pastor es un siervo. Los diáconos son siervos. Los líderes de la iglesia deben ser siervos. Y cada uno de nosotros imitamos a Cristo, que dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, la actitud de cada seguidor de Cristo es ser un servidor, ser alguien que atiende a otros, sirve a otros, es atento, es sensible, que no es alguien que demanda atención, es alguien que presta y brinda un servicio. Esa es la actitud de los seguidores de Cristo y con mucha más razón de los ministros de Cristo. Yo les comentaba a ustedes en una ocasión el caso de un pastor que era un ministro, un líder nacional en esa federación, era otra federación que no era la FIEPBES, y él estaba en una reunión. Siempre cuando hay una reunión de muchas iglesias, de muchos ministros, y hay ministros allí, y hay autoridades nacionales de la organización, siempre hay una atención especial, y está bien. Y lógicamente, él, viéndose con esa atención, algo se le subió a la cabeza, se sintió importante, se sintió grande, sintió una cosquillita aquí de soy sobresaliente, estoy por encima. Cuando él percibió esto, él dijo: no, yo tengo que sacudir esto, porque antes de la caída viene la soberbia, y ya me estoy ensoberbeciendo, y antes que Dios me eche el látigo, yo mismo me voy a humillar. Antes que Dios me humille, yo me humillo yo mismo. Él tomó esa decisión, él cuenta ese testimonio. Y él dice que se fue a la cocina, como vio que había mucha gente y pocos servidores, se puso a la orden. Le dijo: hermanos, yo quiero. Y los hermanos que lo conocían le dijeron: pero pastor, ¿cómo se le ocurre? Usted es un directivo nacional de nuestra organización. No es digno, no es correcto. No, hermana, déjenme, por favor. Yo quiero ayudarles a servir. Y entonces, cuando él se puso su delantal, su gorrita, y se le cayeron las alas de grandeza que tenía, esa cosquillita que le dio en el corazón, y empezó a servir. Él cuenta que algunos que no lo conocieron, quizás por el delantal y la gorrita, no lo reconocieron, hicieron demandas, hicieron exigencias, lo trataron mal, porque hay gente que trata a los servidores como que si fuesen inferiores, y a veces los regañan y los maltratan, cosa que no debe ocurrir entre nosotros, hermanos, porque todos somos servidores. Y si alguien me está sirviendo a mí, lo menos que yo puedo hacer es darle mi respeto y mi agradecimiento. No humillarlo ni faltarle el respeto. Pero él dice que eso ocurrió con él. Y él se le calentó la sangre y las orejas se le pusieron, dice, él sintió como que se le calentó la sangre. Este hombre no sabe quién soy yo. Y entonces él se acordó: no, yo soy un servidor. Y se tragó. Yo me quería humillar, pero no, vamos a humillarnos. Sí, porque eso de humillarse es fácil. A veces nos sentimos orgullosos de ser humildes. No, a veces Dios mueve la mano: ¿tú te quieres humillar? Vamos a decir verdad. Y Dios va a decir que vamos a ponerse que es problemático y que no lo sí, porque Dios sabe quién es quién. Dios me lo pone al frente y tal vez yo no lo voy a tratar mal, pero entonces Dios se lo puso a quien sí lo podía tratar mal para ver qué es lo que probaba y probaba aquel, porque esta es una herramienta de doble filo, prueba de lado y lado. Lo cierto es que cuando él pasó su prueba, él le dio gracias al Señor, él se humilló. Hermano, de eso se trata. Yo necesito mentalizarme que la investidura ministerial, como pastor, como ministro, como diácono, como presidente de cualquier dependencia, es solo una oportunidad para servir. Y debo tener la actitud del maestro en Juan 13, que dijo: si yo, siendo vuestro maestro, vuestro Señor, les he lavado los pies, ustedes deben hacer lo mismo. Ese es el ideal, hermano. Ser cristiano es ser servidor. Ser ministro, ser diácono es ser servidor.
Así que, mis hermanos, sirvamos al Señor y sirvamos a nuestros hermanos por amor al Señor. Fuerte el aplauso para nuestros hermanos. Otra palabra que tenemos aquí es diácone. Diácone, en el griego es diácone. Y la encontramos entre muchos otros pasajes en Juan 12:26. Y me gusta ese texto, hermano, porque es una promesa condicional que está allí. Y miren cómo lo dice. Juan 14:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi diácone. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Esa palabra, si alguno me sirve, y donde yo estuviera estará mi servidor, es la palabra diácono. Donde yo estuviere estará mi diácono, dice el Señor. Donde yo estuviere estará mi diácono sirviéndome. ¿Cuántos le sirven al Señor? Amén. Todos tenemos ese privilegio, como dice cierto himno. No hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. Y a sus pies tengo la oportunidad de servirle a usted. Estoy a sus pies y demuestro que estoy consciente que estoy a sus pies cuando me dedico a servirle a usted por amor, no por interés, por amor. Y es importante que esa actitud podamos tenerla todos. Otra palabra es diaconía y se traduce muchas veces por ministerio. Y ahí en 2 Corintios 5:18, mire cómo dice, ahí está la palabra, dice, todo esto, dice así, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese, esa palabra ministerio es diaconía, diaconía, el ministerio de la reconciliación, ministerio. Otra vez, en otro pasaje donde aparece, es Hechos 20:24, un texto muy conocido por nosotros. Y mire cómo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Habla del ministerio y la palabra ministerio en el griego allí es diaconía. Somos servidores de Dios. Cuando predicamos, cuando le hablamos a otros, cuando invertimos para que otros puedan oír el mensaje del Evangelio, estamos haciendo diaconía. Cuando nos sacrificamos para que otros sean salvos, cuando nos esforzamos y nos sacrificamos para que los salvos sean maduros, crezcan en el Señor, perseveren en el Señor, cuando paso por alto la ofensa, porque me interesa más que esa persona no vea tropiezo, no encuentre tropiezo. De hecho, cuando leemos que dice que si mi hermano, si yo comer carne es ocasión de caer para mi hermano, no como carne. Total, más importante es él que el gusto que yo pueda darme, aunque sea un gusto válido. ¿Te das cuenta? Es eso. Dios dice que eso es diaconía. Entiendo que lo que hago por Dios y por su obra, lo hago por amor a Él y por servirlo a Él. Es la actitud que está involucrada en esa palabra diaconía. Y en 2 Timoteo 4:5, donde nos dice claramente, está la lista de los requisitos y el versículo de esos encargos que se le hace al ministro. Y en el versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esa palabra ministerio es la traducción de esta misma palabra diaconía. Entonces, podemos darnos cuenta, mis hermanos, que al analizar estas palabras griegas, lo primero que debemos destacar, poner a relieve, es que en primer lugar no se trata de posición, es un oficio de servir. Mucha gente, hermano, hoy día se le ha quedado corto los títulos y están detrás de títulos. Siempre quieren un título más grande. Y algunos hoy ya quieren ser, no sé, deidades, arcángeles, porque van detrás del estatus. Nosotros somos servidores. Lo primero que debo destacar cuando analizamos esas palabras griegas para referirse a los ministros es que nosotros, hermanos, no tenemos rangos jerárquicos.
Sí tenemos una autoridad sobre la congregación, pero no son rangos jerárquicos. Realmente mi nombramiento como autoridad, como líder, es un nombramiento para servir, porque mi oficio, mi profesión ahora es servirle a usted. Es un deber de todos los creyentes servir, pero los que estamos en el ministerio nos hemos dedicado al servicio como vocación, como profesión. Y eso es un ministerio delante del Señor. Y por supuesto, es importante también destacar de que todos somos llamados al servicio. Primera de Pedro 4:10, hermanos, un texto donde también aparece diáconos. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que recibió, ministrelo. Diáconos, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cada uno debe practicar diaconía, cada uno debe mentalizarse que es un siervo. Y si recibes el nombramiento en algún puesto de autoridad, sepa que es para dedicarse a servir. Jesús le lavó los pies a sus discípulos y ahora te va a tocar lavar muchos más pies. Sí, lavar los pies es servirnos por amor los unos a los otros. Entonces, las palabras griegas que estamos analizando, lo pusimos aquí este texto, Cristo, nuestro modelo, Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el mismo texto que acabamos de leer, primera de Timoteo 3:14 y 15, miren como dice el 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Hijo de Dios, soberano, dueño del universo, vino a la tierra para servir como diácono. De hecho, la palabra que tú lees aquí, servir, el Hijo del Hombre vino para servir, Él vino para hacer diaconía. La palabra aquí es diaconía. Él vino a servir, Él vino a hacer el trabajo de diácono, a servirnos de puente para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. De manera que si Él es nuestro modelo, nosotros debemos también practicar el servicio por vocación. Dios les bendiga. Y pasamos, bueno, de hecho hay un texto más allí, no sé por qué no me sale en la pantalla, pero allí hay una parte de las palabras griegas, hay una parte donde coloco las varias palabras griegas que aparecen para servicio. Una de las palabras, hermanos, que debemos entender, hay una palabra en la Escritura que tuvo mucho auge en la Roma antigua de los días de Pablo y de los días de Jesús y de Pablo, y esa palabra era magistrado. Los magistrados tenían un magis, es decir, el magis es estar por encima de. Los magistrados estaban por encima de otros para hacer cumplir la ley y para aplicar sanciones para los que no cumplían la ley. El magis. Sin embargo, a pesar de que muchos hoy, ministros, no entienden que es servicio y que van detrás del estatus, ellos se sienten magis. Y es impresionante que alguien lleve el título ministro, diácono y se sienta magis. Porque magis es el que está por encima de todos. Y aquí el único que está por encima de todos es Cristo. Entre nosotros el único magis es Cristo. Los pastores somos ministros. Y los ministros tenían un menos. Los ministros etimológicamente tienen un minus. Es decir, están por debajo del magis para servir al magis. Los magistrados tenían unos ayudantes que se les llamaban ministros, porque estaban por debajo de la autoridad del magis. Esta otra palabra griega, ministro, es la que se usa para hablar de los pastores y hablar de los diáconos también como ministros, pero porque tenemos un minus y estamos por debajo de Cristo. Y por supuesto, debajo de esa palabra hay otra palabra, siervo, que es más
vamos a decir, está un escalón más bajo que el minus, que es ministro. El que le sigue en el escalón descendente sería diáconos, que también sirve, pero que está en un rango más abajo que el minus, si hablamos de rango. Es decir, el minus trabaja inmediatamente al lado del magis para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, en el caso de los ministros cristianos. Los diáconos están a la orden de los minus para apoyar la labor de los ministros, no por rango, sino que complementan la obra que ellos deben hacer. Después de diáconos está otra palabra en el griego que es doulos, que es esclavo. En la sociedad de la Roma antigua, el magis era una posición elevada. Los minus también eran siervos y estaban por debajo del magis, pero tenían una posición de honra en la sociedad. Los diáconos ya estaban en un rango más bajo en la sociedad de Roma, estoy hablando, porque ellos eran algo así como mesoneros, pues atendían a las mesas, pero era un trabajo aún así, andaban bien bonitos, bien presentables. ¿Se han visto los mesoneros en los restaurantes? Su corbata, bien vestidito, limpiecito, atendiendo a la clientela. Bueno, esos son los diáconos. Y los doulos eran los esclavos en la sociedad, que es como decir en un restaurante, el que está limpiando pisos, el que está limpiando baños. O sea, no estoy diciendo que ellos son esclavos, pero para ilustrar lo que ocurría en la Roma antigua, que los diáconos tenían una posición de servicio, pero aún era más dignificante que el caso de los doulos, que eran esclavos, que hacían trabajos humillantes. Y por debajo del esclavo, ¿qué más abajo puede haber un esclavo? Bueno, estaba el juperetes. El juperetes, hermano, era el más abajo. De hecho, la palabra juperetes hace referencia a los esclavos que remaban en los barcos de guerra, que los forzaban, y a algunos hasta se les reventaba el corazón porque los ponían a remar enérgicamente. Había un soldado que tocaba el tambor y el tambor marcaba el ritmo que todos los que estaban remando tenían que, y cuando estaban en batalla a veces ellos querían lograr velocidades y reventaban a los pobres juperetes, que eran esclavos que remaban en la parte baja de los barcos. ¿Saben lo que dice Pablo en 1 Corintios 4? Dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y esa palabra servidores no es minus, no es diáconos, no es doulos. Esa palabra servidores es juperetes. Téngannos los hombres por juperetes de Cristo, que estamos dispuestos a servirle en cualquier posición en la que Él soberanamente decida colocarnos. A veces hay unos que Dios los coloca en posiciones visibles de autoridad. Hay otros que le sirven al Señor fielmente y nadie los conoce, y nadie los ve, y nadie reconoce su labor, pero están sirviendo al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hay muchos hermanos que realmente le sirven al Señor y no son visibles. Me viene a la mente, hermano, el caso de un misionero que estuvo varios años, no recuerdo en qué país del África estaba, por allí, por esos lados, de misionero. Durante muchos años estuvo. Dice que cuando él regresó por barco a su tierra, los Estados Unidos, cuando regresó a su tierra, se consiguió con que en el mismo barco venía un artista que había pasado 6 semanas, no sé cuántos días, semanas había pasado en ese mismo sitio de donde él venía. Y en el sitio, en el puerto, estaba una multitud con pancartas: bienvenido a casa, y todo ese alboroto, una cantidad de personas tocando tambores y toda una algarabía. Y él, en primer lugar, pensó que era un recibimiento para él, pero después se dio cuenta que no era para él, que era para el artista. Y cuando el artista bajó y se fue, todo quedó solo. Y cuando él bajó del barco, lloró: no, Señor, ¿cómo es posible que he dedicado tantos años de mi vida y al volver a casa nadie me espera, nadie celebra? Y él escuchó, dice el testimonio, la voz del Señor que le dijo: hijo, todavía no has llegado a casa.
Aleluya. Cuando lleguemos a casa, hermanos, alabado sea el Señor, realmente recibiremos la honra de parte de Dios. Jesús dijo: vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuese su obra. Seamos juberentes de Cristo, tengamos la mente de un juberente de Cristo. Si Él en su soberanía nos coloca en una posición prestigiosa para servirle, seamos fieles allí y sigamos teniendo la mentalidad de siervos. Dicho esto, hermano, espero en el nombre del Señor que lo que hemos examinado en este estudio introductorio pueda de verdad inspirarnos, hermano. Que este estudio sobre el diaconado realmente no solamente nos dé criterio para escoger a nuestros diáconos, a nuestros líderes, sino que también, hermano, nos sirva de inspiración para cada uno de nosotros servir, visualizarnos como servidores, porque es el ideal. Gálatas 5:13 lo dice: servíos por amor los unos a los otros. Dios los bendiga.